Muy buenos días chicos, hoy día vamos a hablar acerca del Estado chileno, qué es y cómo funciona. Primero debemos entender, antes de hablar de Estado propiamente tal, debemos entender qué es lo que es la sociedad y qué es lo que es el territorio y la soberanía. La sociedad en este caso es un grupo, una comunidad de personas que viven juntos y que se organizan de alguna forma para vivir juntos, ¿ya? El territorio es el lugar en donde vive la sociedad, en este caso, ¿no es cierto? El espacio físico que ocupa la sociedad organizada, ¿ya? Soberanía se refiere a que el Estado chileno como organización tiene pleno control sobre el territorio y la sociedad que habita en ese territorio. ¿Ok? O sea, el Estado chileno es un sistema que controla, que organiza a la sociedad en su territorio y tiene plena soberanía sobre su territorio y sobre la sociedad. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de territorio, no solamente hablamos de el territorio de Chile continental, aquí, ¿no es cierto? Esta larga franja de tierra, sino que también Chile tiene espacio, un espacio que es terrestre, ¿no es cierto? Que es toda esta parte de tierra, ¿no es cierto? Que está en el mapa, ¿verdad? Pero también Chile tiene mar, ¿verdad? Chile tiene un territorio que es marítimo también, ¿ya? También aquí parte del Océano Pacífico pertenece a Chile, está dentro de nuestros límites, ¿ya? Y también Chile tiene un espacio aéreo. Por encima de la tierra y encima del mar que es chileno, todo ese aire, ¿ya? Toda esa masa de aire, digamos que está dentro del límite cartográfico, digamos que es parte del territorio chileno, ¿ya? Y el Estado chileno tiene plena soberanía sobre todo eso, ¿ya? Incluso sobre el fondo marino y sobre el subsuelo marino también tiene plena soberanía, pleno control el Estado chileno, ¿ya? Entonces, por eso decimos nosotros que el Estado chileno es un Estado soberano, ¿ya? Tiene su propio territorio, tiene su propia sociedad y por eso es soberano. Nosotros no nuestro territorio nos pertenece solamente y exclusivamente a nosotros. Y eso es lo que nos distingue del resto de los países de América del Sur, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Argentina, el Estado argentino, no tiene soberanía sobre Chile, no tiene ningún derecho sobre nuestro territorio, ¿ya? Tampoco Bolivia, tampoco Perú, no. Nosotros somos exclusivos, tenemos un Estado soberano, es decir, somos independientes. Funcionamos como una empresa independiente, totalmente independiente del resto de las naciones. A continuación, tenemos que entender que un Estado funciona como una empresa, como una gigante, una enorme empresa, ¿ya? Y al igual que en una empresa, ¿no es cierto? En una empresa, ¿no es cierto? Tenemos a un gran líder, o que en este caso sería el jefe, ¿verdad? Que manda por sobre sus empleados. En un estado esto funciona parecido, ¿no es cierto? Tenemos gobernantes y gobernados, ¿ok? Entonces, en el fondo, aquí tenemos los que mandan, ¿no es cierto?, que están en la cabeza de esta empresa que es el Estado, y abajo todos los que obedecen, todos los que trabajan para que el Estado funcione propiamente tal. Las autoridades estatales son las que organizan, dirigen y controlan al resto de la sociedad, ¿ya? El resto de la sociedad somos todos nosotros, ¿verdad? Todos los que trabajamos y vivimos dentro de nuestro país, ¿ya? Y al igual que en una empresa común y corriente, los trabajadores con su trabajo producen las riquezas, ¿verdad? Y también es así en el caso del Estado chileno, ¿no es cierto? La sociedad organizada se encarga de producir las riquezas del país. Y tal cual como una empresa donde el jefe tiene que pagarle su sueldo, ¿no es cierto?, al empleado por hacer su trabajo,
También en el Estado funciona esto bien parecido, ¿no es cierto? En el aparato estatal todos ganan una parte de esa riqueza también, ya la riqueza que produce el país. Y así también como en una empresa hay distintos puestos de trabajo y distintos sueldos para cada puesto diferente, ¿no es cierto? Ocurre más o menos lo mismo en el Estado, pero a gran escala. ¿Ya? Hay quienes ganan muchísimo, ya como por ejemplo los jefes de la empresa, que ellos ganan grandes utilidades, y hay quienes ganan menos y otros que ganan muy poquito. ¿Ya? En el caso de Chile, la sociedad chilena se divide, ¿no es cierto? O se estructura en clase alta, clase media y clase baja. Ya ahí tenemos una clase baja vulnerable y una clase baja pobre. ¿Ya? La clase alta es un 7% de la población que tiene los ingresos más altos. Después viene una clase media, ¿no es cierto? Que es un 65% de la población que tiene ingresos medios y bajos. Y la clase baja tiene los ingresos mínimos y la clase baja pobre, ¿no es cierto? Tiene ingresos inferiores al mínimo o simplemente no tiene ingresos. Ese es un 3% de la población. ¿Ok? Y dentro de este 7% que es la clase alta, ¿no es cierto? Se encuentran, ¿no es cierto? Los dirigentes, quienes, o en este caso los jefes, ¿no es cierto? Que son quienes dirigen a la sociedad y organizan a todo el país en su conjunto. Son los jefes del Estado, digamos así. ¿Ya? Bien. Y al igual que una empresa tiene ciertas reglas o normas, ¿no es cierto? El Estado también tiene sus normas y sus reglas del juego. En este caso aquí, ¿no es cierto? La Constitución Política, que es un librito, ¿no es cierto? Que reúne las reglas básicas del juego, digamos así. Em, Ahí explica, ¿no es cierto?, las normas básicas, cómo debería funcionar este país, ¿ya? Y lo más importante aquí es que el Estado chileno, ¿ya? De acuerdo a la Constitución Política, está controlado por tres grandes poderes, ¿ya? Que son los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo tiene su sede en el Congreso Nacional. Ya su nombre lo dice, ahí es donde se hacen las leyes. El Ejecutivo, ahí tenemos la sede central, es el Palacio de la Moneda, ahí tenemos al jefe de Estado, que sería el presidente, ¿no es cierto?, que es quien ejecuta, quien tiene el mando, le decimos jefe de Estado, ¿ya? Él es el personaje, ¿no es cierto?, que es el jefe de Estado y que ejecuta, ¿ya? El poder. Y aquí tenemos el Poder Judicial, ¿no es cierto?, la sede de los tribunales de la Corte Suprema, ¿ya? Y está representado en los jueces, ¿no es cierto?, que hacen justicia, ¿ya? De acuerdo a las leyes que se redactan en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo tenemos una Cámara del Senado y una Cámara de Diputados. En el Senado tenemos 43 senadores y en la Cámara de Diputados tenemos ahora 155 diputados, ¿ya? Entre ellos ahí discuten, ¿no es cierto? Y eh, proponen diferentes ideas, ¿verdad? Hasta que se ponen de acuerdo y sacan una ley, ¿ya? Como por ejemplo la ley del impuesto al IVA, ¿ya? En el poder ejecutivo ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestro jefe de Estado, que es el presidente, y el presidente no trabaja solo. El presidente tiene todo un gabinete, ¿no es cierto?, de ministros que trabajan para él cuando él está en su gobierno de turno, ¿ya? Aquí tenemos 24 ministerios. Tenemos el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minería, el de Energía, el de la Mujer y la Equidad de Género, el de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Desarrollo Social y Familia, el de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones,
Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Bienes Nacionales, del Deporte y, por último, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación. ¿Ya? Uf, tantos ministerios, ¿no es cierto?, que se encargan de organizar las distintas áreas de la vida en sociedad de todos los chilenos, ¿ya? Ok. Y el Estado, ¿cómo, no es cierto?, trabaja a través de diferentes instituciones públicas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos las instituciones de las Fuerzas Armadas que las puse a este lado porque son directamente comandadas por el Ejecutivo, ¿ya? Pero también tenemos otras instituciones públicas como las escuelas, los hospitales, los bomberos, los medios de transporte público, ¿ya? Etcétera. Son tantas instituciones públicas que hay, ¿no es cierto? Los servicios de agua, los servicios de luz, ¿ya? Y todos estos servicios y estas instituciones están al servicio de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una cosa que está por sobre el Estado chileno y que son eh, los derechos humanos, ¿no es cierto? Aquí tenemos una foto, ¿no es cierto?, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿ya? De las Naciones Unidas. Y en base a esto se redactó, ¿verdad?, la Constitución política, ¿ya? Esto es una ley que trasciende las fronteras. Si bien el Estado chileno tiene control absoluto sobre todo lo que pasa dentro de su territorio, em, la Declaración de los Derechos Humanos es una declaración que es válida para todos los países y todos los estados del mundo, ¿ya? Y en ella se establecen los derechos mínimos que tiene que tener cada ser humano, ¿ya? Y obviamente todas las leyes y todo lo que haga el Estado chileno tiene que garantizar de alguna forma los derechos humanos, ¿ya? Las leyes que se discuten acá en el Congreso, ¿no es cierto?, tienen que estar de acuerdo a los derechos humanos, ¿no es cierto? Eh, También el Ejecutivo, ¿no es cierto?, con todos sus ministros, tiene que trabajar por el bien de la sociedad, ¿no es cierto?, y que se respeten los derechos de todos. Y también, ¿no es cierto?, el Poder Judicial tiene que suministrar la justicia, ¿ya?, de acuerdo a los derechos humanos. Entonces, finalmente el Estado no solamente nos obliga, ¿no es cierto? No solamente nos obliga a cumplir con ciertas cosas, sino que también el Estado chileno eh, tiene que garantizar nuestros derechos, ¿ya? Y eso está dentro de la Constitución y eso es gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero eso ya lo vamos a profundizar más en otro video que voy a hacer más adelante.